Ame.cl, el sistema todo en uno de Chile, presentan Doble Clic. Bien, comencemos de inmediato porque en Chile, ya lo decíamos, cada día mueren 5 personas por causa de siniestros viales y en 2023 hubo 1.635 fallecidos solo por estos hechos. Con el fin de crear conciencia, Naciones Unidas decretó el Día Internacional en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito, el que dentro de sus objetivos busca promover acciones que apunten a prevenir y a evitar más muertes y lesionados por este tipo de siniestros. El tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Internacional en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito, que busca visibilizar el gran problema que es la siniestralidad y muerte en el tránsito, además de reconocer el sufrimiento de quienes han perdido un ser querido por este tipo de causas. Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, las muertes por siniestros han ido al alza en Chile, donde en promedio cada día mueren 5 personas en las vías, siendo además la primera causa de fallecimiento externa en niños, niñas y adolescentes. En 2017 se publicó la segunda Política Nacional de Seguridad de Tránsito, que incorpora la visión cero y el sistema de enfoque seguro implementado con éxito hace más de 3 décadas en países con gran desempeño en seguridad vial, como Suecia y Países Bajos. Esta política busca reducir en 30% los fallecidos en tráfico para el año 2030. Bueno, este es un problema enorme, sin duda. Algunos lo llaman una verdadera epidemia la que vivimos por las causas de muertes por accidentes de tránsito. Y se viene trabajando en esto desde hace bastante tiempo para provocar una mayor toma de conciencia de la importancia que tiene. Y es por eso que hay varias entidades que ustedes ya conocen, ¿no? Algunas que son más populares que otras y que han surgido a partir incluso de tragedias enormes, como accidentes de tránsito con resultado fatal y que han dado pie a la creación de ciertas fundaciones. Pero hay unas organizaciones también que se han unido precisamente para unar fuerzas sobre esto, y ellas son las que impulsan cada año la recordación del Día Nacional de el recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito, una instancia que busca generar conciencia sobre las consecuencias que tienen estos lamentables hechos. La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, la CONASET, ha entregado a raíz de esta fecha algunas de las cifras de lo que fue esta verdadera tragedia o epidemia que estamos viviendo relacionado con los datos del año pasado. Durante el 2023, por ejemplo, se registraron 1.635 fallecidos a raíz de estos siniestros, convirtiéndose en la principal causa de muerte externa entre niños, niñas y adolescentes. Dichas cifras, que a pesar de ir a la baja en comparación con años anteriores, siguen generando preocupación por parte de las autoridades de transportes. Si comparamos el año 2023 con el 2022, hemos visto una reducción del 6%. Sí, 6%. Eso es una buena noticia. Lo que demarca que estamos en el camino correcto, dice la secretaria ejecutiva de CONASET, Luis Renata Infante. En todo caso, queda mucho camino por recorrer. Estos esfuerzos tienen todavía que ser mucho más fuertes, dice la autoridad, porque siguen muriendo personas en el tránsito por causas que son totalmente evitables. Y es algo que no solamente es una cuestión de toma de decisiones de quienes fiscalizan, hay que tener muy en cuenta, sino que también cada uno de nosotros tiene un rol relevante para poder evitar que esto siga ocurriendo. De hecho, hay varias manifestaciones. Ya hablábamos de un acto que se realizó el fin de semana, el día domingo, en la comuna de Providencia, justamente para la conmemoración de este día de recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito. Pero fíjese que este domingo también la fachada del Congreso aquí en Santiago se iluminó de azul, como una forma también de concientizar a la población de la importancia de prevenir estos accidentes. Con la frase "no más muertes viales", en la fachada del Congreso, como decíamos, iluminada de azul, el Senado adhirió también al día en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito. Y se está trabajando también en varias iniciativas legales en el Congreso para ayudar desde el punto de vista de la generación de leyes a reducir el número de víctimas fatales. Profundizamos de este tema aquí en Doble Clic. Escuchas noticias en profundidad
Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Terror, romance, desarrollo personal, crónica, fantasía, drama, historia. Tenemos para todos los gustos y para todo tipo de lectores. Descubre el enorme catálogo de audiolibros de Storytel.com. Pruébalo gratis por 14 días y prepárate para no parar de escuchar. Doble Clic. Desarrollamos el tema junto a Enrique Olivares, presidente de la Organización Ciudadana de Seguridad Vial. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Buen día. Gracias, Ramón. Buen día a todos. Esto nos mueve cuando tú pierdes un integrante de familia en un siniestro vial. Lo nuestro partió en el 8 de febrero del 2013. Entonces ahí te das cuenta de lo que viene. Y realmente macabro, porque la justicia está, no hay reparación, no hay nada. No hay nada que devuelva eso. Entonces siempre se habla de las víctimas, que murieron tantas personas, pero la verdad las víctimas reales son los familiares, directos. Te hago la contrapregunta a ti. Tú tienes una familia, hijos, hermanos, primos. Uh-huh. Te quito uno un día por un siniestro vial. Cambia la percepción inmediatamente. Se les llama accidentes y lamentablemente no. Eso agrede a la familia, porque lamentablemente tú tienes el doble de oro en los juicios porque las penas son muy bajas. En Chile sigue siendo gratis matar tras un volante. Sí, la ley Emilia cuando salió, lamentable fue un acuerdo que se llegó con Bachelet junto con la ley Ricarte Soto, es un avance, pero la pena es 1 año máximo de cárcel, y que la gran mayoría apelan al Tribunal Constitucional, y si averiguamos son muy poquitos los que están en la cárcel. Entonces, ¿qué esperas para el resto? Para nosotros, ¿qué le dice a la familia cuando logramos hacer estos grupos de apoyo, por lo menos de conmemorar a nuestras víctimas del tránsito? En el mundo y en Chile salió un decreto, el decreto 40. Así que eso es para que a futuro las autoridades en todo el país hagan un punto de prensa, mencionen a toda esta familia. Son muchos. Entonces, y quedan en silencio, quedan tristes. De ahí han salido movimientos como MEL, Movimiento contra el Exceso de Velocidad, Uh-huh. y otro en Chihuayante, por ejemplo, está Martín por la Vida. Son muchos. Entonces, a nosotros nos mueve OSEV como las organizaciones ciudadanas. Somos grupos de personas que el que desee tener voz, el que desee participar en una conmemoración o ayudar con ley, lo que sea, es parte de OSEV. OSEV realiza un trabajo que tal vez un poco más silencioso, ¿no es cierto?, dentro de el conocimiento de la opinión pública. Pero, por ejemplo, usted, Enrique, dijo, allí realizamos labores de apoyo a la familia, estar con ellos. Después hablaremos más del tema que usted ya observaba, ¿no?, de los cambios legislativos que ustedes creen que son necesarios. Pero concentrémonos primero en esa parte. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Y qué es lo que pasa con esa familia después de un siniestro en donde pierden un familiar? Cuesta mucho ubicar a las familias, porque te darás cuenta de que cuando muere una persona en la calle, me refiero a la movilidad, al tránsito, te agreden tu dignidad. Segundo, te das cuenta que en los juicios no hay nada que hacer. O sea, no tienes abogado, no tienes psicólogo, no tienes ninguna ayuda. Las personas no saben para dónde va la micro, disculpando el dicho. Entonces, necesitamos eso, empatía en las fiscalías, que les muestren, los guíen cuando llegan. A veces muchos alegan que no les muestran su causa, cómo va, esto, lo otro. Entonces la gente no sabe cómo funciona esto. Uno cree, si hay un crimen, va a haber un culpable en la cárcel. Y no es así. Cuando estuvieron los procesos constituyentes, que al final terminaron los dos en una negativa, hubo algunas iniciativas que quedaron allí plasmadas en las discusiones
Y que uno piensa igual, si bien las iniciativas globales fueron rechazadas porque era así, habían ideas que surgieron y que muchos en distintos sectores han dicho por qué no se rescatan aquellas ideas, como por ejemplo, en este caso, ya que hablas del tema de la indefensión de las víctimas, de esto de la defensoría de las víctimas, que Exacto. exista alguien que No pueda está. asistir. Esto no existe en nuestra legislación. Lo que sí tenemos ahora es un acuerdo que logró el subsecretario del Ministerio de Transporte, don Jorge Daza, ¿Ya? con el apoyo de víctimas.cl, porque lamentablemente ahí solo entran delitos, pero se llegó a un acuerdo a través de CONACET o simplemente llamar a un número, porque a veces la primera parte el primer llamado te puede salvar la vida hacia adelante o reconstruir en algo. Guiar, decir, pucha, vaya aquí, vaya allá, si ellos consideran tomar el caso, tanto en lo legal, porque no son muchas personas a través de todo Chile, es complejo, pero sí hay una primera ayuda. Y eso, por supuesto, nos gustaría a través tuyo, a través de la prensa, que ha estado lejos de este tema. Se ha normalizado la muerte de tránsito. Piensa tú que la semana del 18, 61 a 62 muertes. Y eso súmale la cantidad de heridos. Nos trae un 2,3% del Producto Interno Bruto en promedio en sanar a personas en los hospitales, ocupando camas. Muchos quedan en silla de ruedas, parapléjicos, muchos se van salvando, entonces, pero volviendo al trabajo después de 1, 2 años o meses. Entonces esa pérdida se lleva a un botadero de plata. Yo quisiera, y todos quisiéramos desde la seguridad vial, que esto no tiene color político ni nada, porque esto no discrimina, simplemente tú te equivocaste y fuera. Perdón, lo que señalas de víctimas.cl, si lo podemos desarrollar un poco más, ¿qué significa en la práctica? Para quienes nos están escuchando, por ejemplo, y están pasando por una situación compleja en este instante y tienen la desorientación y la falta de información. Claro, por ejemplo, cuando hablamos de ley Emilia, eso es delito. Se tipificó como delito el 2014. Así es. Por lo tanto, el CAVI, que es el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, les da su entrada a todas esas personas, familiares que fueron por esa causa. Perfecto. Pero eso es el 10% del total, imagina. Ya. Y ese es el acuerdo, no es un derecho, pero es un acuerdo, porque lo hemos venido peleando en las reuniones, que venimos ya de 13, 12 años tratando de alguna manera los más expertos hacer los proyectos de ley. Está la ley de convivencia vial que salió, todavía faltan ciclovías, falta todavía la infraestructura y también reconocer al vehículo, al conductor, que un ciclista es un vehículo que debiera ir por la mitad del camino, pero no, le tiran el auto encima. La ley dice que a 1,5 metros al menos de distancia para sobrepasar. Ahora, a eso le llamamos la violencia vial, pero lamentablemente cuando hablamos de peatones, niños que cruzan en lados no habilitados, ni siquiera hay juicio. O sea, ahí están las llaves, señor, siga manejando. Entonces, todas esas cosas las encontramos inhumanas y no tenemos voz, porque cuando fue la campaña del 18 eran videos de 10 segundos y poco y nada los vi. Y además una campaña no va a cambiar un hábito. Claro. Siempre dicen, mira, por ejemplo, el asunto del tabaco. Se unieron todos y ya no puedes fumar en lugares, ¿cierto?, con más personas, en la locomoción colectiva. Y eso ya es la un regulación hecho. de la publicidad. Exacto. Y después tenemos el caso del terremoto que hubo en el 2010, que logró hacer zonas seguras. Pero se unió todo el Estado, el gobierno, la prensa, y ahora cuando fue el terremoto de 2014 en Coquimbo, pudieron haber muerto más de 1.000 personas, pero murieron 14. ¿Por qué? Porque ya sabe la gente que esto es un peligro. Pero nos exponemos a las promedio 6 muertes diarias, 65.000 en promedio al año. Y eso son las colisiones, y al menos son 2 los conductores cuando son involucrados, o sea, multiplica. Es terrible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al usar las vías ahora. Enrique, de acuerdo a esas mismas cifras que mencionas, ¿no?, y que yo recordaba al inicio, que a propósito de la conmemoración del día domingo, la CONACET
hacía recuerdo del 2023, de promedio de 6 víctimas al día. La principal causa sigue siendo el exceso de velocidad, de acuerdo a esas estadísticas, ¿no? Y sobre esa materia se ha discutido mucho respecto de si se tiene que volver a los 60 kilómetros por hora, dicen algunos automovilistas, porque 10 kilómetros no hace la diferencia, de entre 50 y 60. Y cuando uno ve las simulaciones, cuando ve los videos, cuando se ve las simulaciones técnicas, uno se da cuenta que 10 kilómetros hacen una tremenda diferencia. Exacto. ¿Crees tú que no hay conciencia respecto de aquello, que falta mucho de educación al respecto? Mira, cuando uno se sube a un vehículo, cambia como la personalidad. Me recuerdo mucho de un dibujo animado en su tiempo, Tribilín creo que era. Muy tranquilo sube al vehículo, se transforma. O sea, es su espacio. Pero en ese espacio nos distraemos. Y el uso del celular ha venido a hacer mucho aporte a la sociedad, pero también nos ha distanciado en eso. Y por supuesto la velocidad, pues los vehículos ahora son silenciosos, son rápidos. Quisiéramos llegar mucho antes a nuestro lugar, pero qué triste es matar a una persona, un niño, un abuelito en la calle y después lavarse las manos, porque eso es lo que hacen. O sea, si no hay pena, pucha, cruzo mal. Es triste. Por eso hablamos de que a 60 kilómetros mueren todos. A 50, que no se respeta, no importa, porque viene la ley CATI, que es Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, que está todavía en reglamento, 10 años que venimos peleando esa ley, porque Carabineros ahora, después de pandemia, está controlando un 3% del parque automotriz. Y se ven los reportajes, se fiscalizan 300 vehículos y 30, 40 vehículos se van a corrales. Sí. Entonces, multipliquemos. Es complejo. Sí, pásale un vehículo a alguien que... el conducir no debiera ser un derecho, sino un privilegio. Realmente que tenga habilidades de reacción y simplemente cumplir la normativa. Si en las carreteras a veces, claro, el máximo dice 120 por hora para vehículos, para buses 100, resulta que a veces dicen 80. ¿Por qué? Porque hay un túnel, una curva, porque te están cuidando tu vida. Y eso es. Enrique, es cierto que ha habido esfuerzos de distintas administraciones que muestran, es que nosotros hemos hecho esto, hemos hecho acá, hemos nombrado algunas aquí, ¿no es verdad? La ley de Emilia, qué sé yo, colocar un poco más de requisitos a la obtención de la licencia de conducir. Exacto. Y así volver y rebajar de 60 a 50 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad en la ciudad. Pero ¿cuál creen ustedes, si hubiese que priorizar en este instante alguna iniciativa desde el punto de vista legislativo, sería la que ustedes dicen, en ese por lo menos hay que concentrarse en este instante porque es tal vez lo más urgente? O sea, nuestro lema de OSEP es educación, fiscalización. Hasta ahí podemos salvar vidas, porque a veces un parte por exceso, por lo que sea, te queda como antecedente. Es muy triste la palabra irreprochable conducta anterior, porque prácticamente da la vuelta al juicio y termina el fallecido o fallecida siendo el culpable. Entonces, pero no tenemos la presencia del Ministerio de Educación. No. Tampoco tenemos la presencia del Ministerio de Salud, que tienen parte. Por ejemplo, en salud, con los servicios de retención infantil, cuando sale un bebé recién nacido, ¿cuántos usan el cubículo para un bebé? Se expone. Ya llevamos 18, 19 muertos este año. Hace un mes y medio hicimos una entrevista justamente aquí respecto de cómo utilizar exactamente, y fue impresionante darse cuenta de que se usa mal. Exacto. O se usa poco o se usa mal. Claro. O sea, ese es un llamado a la seguridad ahora, porque mira, gente violenta manejando no va a cambiar con una campaña. Y va a seguir haciéndolo, a menos que lo pillen por un parte, qué sé yo. El CATI, ¿qué recomienda? ¿Qué es lo que va a fiscalizar? Es velocidad y rojo, cuando se pasa un rojo. Y eso va a ser por correo, cosa que tú pagues. Y cambies tu actitud, esa es la forma. En España se logró bajar de 8.500 muertos hace unos años a 1.200.
pero ellos son 50 millones. Acá son un poco más de 19 millones y tenemos 2.000 muertes. Entonces, vamos avanzando, pero falta mucho. Por eso es importante la educación en primera edad, porque el niño te va a educar, el niño entiende, el niño te lleva a decir, papito, ponte el cinturón, pásame el celular, mantén la velocidad, lo que sea. ¿Cómo se imagina que pudiese hacer esa intervención tal vez a la más temprana edad para ir haciendo el cambio cultural? Esto en los colegios, en los niños, en los jardines infantiles. Yo no sé, a mí me da la impresión de que, pensando en el pasado, estas generaciones nuevas, los niños, nos llevan mucho a pensar a los adultos respecto de los efectos que tiene el cambio climático y el tema del cuidado de la naturaleza, que tal vez no estaba tan patente en nosotros cuando éramos niños. O sea, quiero decir que ahí ha habido un cambio cultural. Los niños son activos, retan a los papás, llaman a los papás. No sé, tal vez pensando en voz alta me imagino que eso mismo debiese ocurrir Exacto. en esta materia. Por eso nos sentimos abandonados por el Estado. Porque el ministerio debiera estar ahí. Sí, son actividades extracurriculares. Por supuesto, es más pega para profesores, pero a través de CONACET se pueden hacer concursos. Lo malo de esto o lo triste o lo pobre, CONACET es una rama del Ministerio de Transporte. En España, la DGT depende del Ministerio del Interior con recursos. Y, por ejemplo, cuando salió Senda, ya tiene presencia en todo el país. Es una agencia. Y eso venimos peleando también hace mucho tiempo, que CONACET tenga la presencia en todas las regiones y recursos para hacer campañas. O sea, ahora. Entonces, por eso, ahora lo que podemos recomendar es que dentro del automóvil usemos la seguridad pasiva, los cinturones traseros. Tú puedes ir a la velocidad que quieras, chocas y no vas a salir disparado. Se ha dado, por ejemplo, el caso de un arquero que hace poco chocó. Él manejar a 200 por hora siempre va a ser una decisión. ¿Qué te motivó a eso? Es que lo hizo. Y ahí también es otro tema, los vehículos seguros. Necesitamos que estemos al día, que se hagan, digamos, avances en ese sentido. Prueba vehículos y que tengan el rotulado de estrella de seguridad, porque eso, la persona por lo menos va a decir, no importa, me llevo este más barato, pero sabe ante un choque frontal que puede que no ocurra nunca, pero podría salvarle la vida. Una última cosa respecto de lo inmediato. Creo que lo dijo ahí al pasar Enrique. La ley Cati, claro, se tiene mucha esperanza respecto de aquello porque justamente está el ejemplo de lo que sucedió en España con su implementación y lo efectiva que ha mostrado ser. Sin embargo, aquí lleva tanto tiempo sin el reglamento. El otro día conversábamos aquí con el ministro de Transporte y le preguntábamos, ministro, ¿cuándo va a salir el reglamento? Lleva mucho tiempo. Y dice, pronto, estamos trabajando en ello. ¿Ustedes no se vuelven con mucha impaciencia respecto de que se muere tanto un reglamento? Lo que pasa que es complejo porque tienen que, primero, tener cámaras que no tengan fallas de inestabilidad, de la precisión. Es todo un conjunto. Por eso se están probando varias marcas o lo que sea. Y eso tiene que estar a la vez conectado en todo el país. Porque si bien es cierto, en un principio era una entidad aparte, como los que hacen la revisión técnica, ¿cierto? Uh-huh, sí. No se aprobó así, simplemente se le pasa al Ministerio de Transporte, la parte de fiscalización, tomar las cartas en este asunto. Así que esperemos, porque cada día que pasa se nos van muriendo personas, y lo que queremos es que las personas cumplan el reglamento del tránsito. Y yo por decisión, la persona que mató a mi hija, por decisión andaba 100, 120 por hora, en un lado 40. Enrique Olivares es el presidente de la Organización Ciudadana de Seguridad Vial. Nos ha acompañado esta mañana aquí en esta conversación en Doble Clic a propósito de lo que fue la conmemoración de este día, el día domingo. ¿Algo más que quiera apuntarme al finalizar, Enrique, no? Mira, primero un saludo a todos los familiares que perdieron un familiar y ya no hay vuelta. O sea,
un abrazo fraterno. A las 19 horas de mañana, ¿Ya? en la municipalidad de María Pinto se va a conmemorar a las víctimas del sector. Ahí estaremos con mi señora también acompañando. En la Plaza de Armas de Los Ángeles a las 17:30 horas, el viernes por supuesto a cargo de Derey Olivares. Se hizo la conmemoración también en Lanco, en la Biblioteca Municipal el sábado 16 y en la Casa de la Cultura Chihuayante el 7 del 11. O sea, continúan las fechas y en Exacto. distintos lugares que se suman a lo de este domingo que se Claro. realizó aquí en la comuna de Providencia. Piensa tú que muchas autoridades no trabajan de lunes a viernes. Es complejo también hacerlo fin de semana. Por eso en provincia se Ya. ven los permisos. Y una última cosa muy breve. La radio hoy día se escucha y también se ve, por eso tenemos cámara aquí, también te ven, Enrique. Y seguramente a muchos les ha llamado la atención que tú portas una fotografía allí, sin entrar mucho en el detalle, ¿no? Porque no queremos abusar de aquello, pero para explicar, ella es tu motivación. Sí, ella es motivación y esto solamente la lleva a un resumen de lo que fue la parte del juicio, como la recordamos. Y nada, aquí está su código que la lleva. Esta misma foto está en el cementerio. ¿Nombre? Y Soraya Olivares Pizarro. Y lamentable. Y la última cosa. ¿Qué podemos hacer ahora que no cueste tanto dinero? En lo legal. Es que lo involucrado en un siniestro vial, inmediatamente sus bienes quedan recaudados. ¿Ya? Porque en el caso de la Soraya, la semana o 3 semanas traspasaron sus bienes, ganamos el juicio civil después. Pero no hay nada que 0 resolver. pesos. Y segundo, el SOAP solidario. Mucha gente atropella y no está la patente asociada. Ahí quedas con tu cadáver haciendo colecta para poder sepultar a una persona que no tendría por qué haber sido muerta. Enrique Olivares, le queremos agradecer su presencia hoy día aquí con nosotros. Nos pareció importante dar más visibilidad a lo que fue, con tanta noticia que está en desarrollo. Lamentablemente cosas como esta quedan tal vez en un segundo o en un tercer plano, pero el Día del Recuerdo de las Víctimas del Siniestro de Tránsito es precisamente aquello, para hablar, para reflexionar sobre esto, para crear conciencia y aportar de alguna manera a que la legislación, pero por sobre todo a que nuestra costumbre, nuestros hábitos cambien en el tiempo y evitar una verdadera epidemia que vivimos con las muertes asociadas a los siniestros de tránsito, no hablar de los accidentes de tránsito. Gracias. Se cambia también en el lenguaje. Eso. Muchísimas gracias. Gracias. Doble clic. Les recordamos que esta conversación con Enrique Olivares, el presidente de la Organización Ciudadana de Seguridad Vial, queda en pocos minutos también disponible en nuestro sitio web y en nuestra aplicación. Saludamos